Al final se hace un trabajo técnico, un trabajo táctico, un trabajo físico, pero al final es un grupo de personas, cada uno, como se lo decir, de su padre y de su madre, con una serie de ideas. ¿Qué es en ese sentido lo que tú quieres hacer? ¿Qué te gustaría hacer? Bueno, lo que dices tú, al final son primero personas y luego son futbolistas. Y el estado anímico de tus jugadoras es súper importante, sobre todo que se sientan con confianza, que se sientan queridas, que se sientan valoradas, que vean que pueden fallar y no pasa nada, ¿no? Creo que es muy importante esa labor por parte del entrenador, aparte de la labor técnico-táctica, que está claro que cada uno tenemos una visión y todas van a ser buenas. Si tú consigues ganar, todas son buenas. Y eso pues al final depende de las jugadoras que tengas, del club en el que te encuentres, depende mucho, ¿no? Te tienes que acoplar un poco a todo. Pero el aspecto psicológico, el aspecto anímico, creo que una jugadora vea en su entrenadora que es alguien en el que se puede apoyar, que es alguien en el que puede desplegar, ¿no? Su manera de ser y de jugar y que no va a pasar nada, ¿no? Que no va a haber un mal gesto sin perder en que eres la figura de máximo respeto. Entonces es una línea muy muy fina, ¿no? Que es muy complicada de llevar, pero creo que ahí reside el éxito. No te voy a decir ser amiga, porque no va a ser amiga, pero ser alguien en el que pueda contarte cercano, por lo menos, sí, ¿no? Cercana, que te pueda contar cualquier cosa, pero a la vez que sepa que lo que dices tú es lo que vale, que te respete y que a partir de ahí tú intentas sacar el máximo rendimiento, al final por propio egoísmo personal, por propio egoísmo vas a intentar sacar su máximo respeto, o sea, su máximo nivel de rendimiento. Entonces creo que es una delgada línea que es complicado de tener y para mí es una cosa muy muy importante porque como jugadora lo he vivido. En ese sentido, contesta si te apetece o no, ¿has notado en algún momento ausencia de una figura así? En momentos, no te digo de todos los entrenadores que hayas tenido, sino de que faltase más ese factor psicológico, a lo mejor con una situación como la tuya, en la que ha habido varias lesiones y la que había varios procesos largos de recuperación y tal. Si lo ha habido, si no, eres, pero en todo caso, además, siempre has reforzado, ahora lo estás comentando, pero la figura del psicólogo, de acudir a un psicólogo, porque siempre viene bien por mil circunstancias que puede tener la vida, entre ellas las lesiones, dentro del deporte. Más allá del entrenador tener ese perfil, pero además también contar con esa figura, ¿no? La verdad es que he tenido suerte, tanto esta última vez con Óscar como con mis entrenadores anteriores, ¿no? Me puedo centrar más en Óscar porque es el más reciente, ¿no? Pero con él siempre ha sido muy fácil hablar, de hecho ha sido una situación muy complicada esta que hemos vivido. Y la verdad es que él siempre me ha mostrado su apoyo, me ha buscado salida, me ha apoyado y creo que eso es lo importante, ¿no? En el resto de mi carrera también he tenido esa suerte. Con Jorge Vilda, también viví momentos muy muy complicados y siempre he tenido su teléfono personal para llamarle en cualquier momento y creo que eso es importante y esa labor es complicada y no siempre se tiene. Y en el deporte en general, ¿consideras además que fuera ella de lo que es la figura del entrenador, como decía, la figura de psicólogo deportivo o no específico deportivo, así como se puede necesitar en cualquier ámbito de la vida profesional, de hecho yo creo que es una figura que cada vez se destaca más que esté dentro del deporte? No sé si incluso del área técnica. Yo creo que dentro de un equipo técnico, de un equipo de fútbol profesional y ojalá en cualquier equipo de base, es necesario un psicólogo. Creo que a niveles de presión y a nivel de ansiedad y de cualquier otro tipo de situación que se puede dar en una competición es clave. Yo siempre he trabajado con un psicólogo y creo que hay que desmontar mitos, ¿no? En ese aspecto. A mí me ha ayudado a visualizar, me ha ayudado a relajarme, controlar la ansiedad, controlar el estrés. Combatir el dolor, me imagino. Combatir el dolor, volver con confianza a un terreno de juego. Ya no en periodo de lesión creo que sea importante, creo que en cualquier periodo. Somos muy diferentes y, por ejemplo, para cualquier jugadora ahora mismo igual es muy complicado jugar en Mestalla entre 30.000 personas, porque no estamos acostumbradas. Entonces, creo que esas labores son de una persona especializada en ello, que tiene que ser un psicólogo, y los equipos que tienen un psicólogo en su equipo técnico creo que nos llevan pues 3 puntitos por delante. Respecto a lo del tema de los campos, te iba a preguntar, reflexión más pregunta. Como está, es más una conversación que otra cosa, ¿no? Más que una entrevista.
Evidentemente se pone en valor los campos que San Mamés, Anoeta, cuando ha sido Ciudad de Valencia, cuando ha sido Mestalla, Wanda, todas esas situaciones en las que el fútbol femenino evidentemente atrae y evidentemente tiene la capacidad de llenar estadios. Pero no sé hasta qué punto a veces es, y no digo que sea por vosotras, no por las jugadoras, sino a veces por lo que es el entorno. Hay un dicho que es quien mucho corre pronto para. Sí. Yo personalmente ojalá se llenasen los campos, además todas las semanas. Pero no hay que fundamentar mejor todavía lo que sucede pues en cuanto a la gente que pueda, el caudal de aficionados en Paterna, en Buñol, en el anexo 4 de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, etcétera, etcétera. Crear una base sólida, llenar siempre, que se quede pequeño el campo habitual del fútbol femenino, porque lo merecéis, porque es totalmente atractivo, porque es muy competitivo, pero ir poco a poco, no querer empezar la casa por el tejado. Sí, yo creo que es muy importante aprovechar esta burbuja. Estamos al final en una burbuja y las burbujas pues hay que intentar que no exploten porque llevamos creo que pues un récord mundial en el Wanda, se están llenando estadios, ya prácticamente todos los equipos abren sus estadios para su sección femenina. Pero creo que lo importante no es centrarse en eso, que la noticia sea que se llenen estadios, que la noticia sea que bueno, que el fútbol femenino está creciendo, que gracias a este boom se están empezando a mejorar pues condiciones de jugadoras, condiciones de cualquier trabajador metido en el fútbol femenino. Hablo de servicios médicos de los clubs, equipos técnicos de los clubs, salarios de jugadoras, cualquier la titulación máxima también, ¿no? Sí, titulación máxima de entrenadores, los campos en los que jugamos cada fin de semana que sean más profesionales, que aún vamos a campos de césped artificial que no están acondicionados. Claro. Y para eso también hay que ayudar a esos clubs, porque igual tampoco tienen la base económica, ¿no? Como para jugar en otro estadio. Y bueno, yo creo que hay que dedicarse a eso, hay que centrarse en que el 0,5% de la gente que acude al estadio una vez al año acuda a la ciudad deportiva durante el resto de 36 jornadas. Claro, tenemos que hacer que se quede pequeño. Claro, ¿no? Entonces creo que el momento de aprovecharlos ahora es de cara a esta temporada acaba, pero bueno, la selección española también tiene un papel importante de hacer un buen papel en el Mundial y que eso sea otro pasito más y de cara al año que viene pues se hayan dado más pasitos. Y eso es lo que tenemos que aprovechar ahora, no seguir en la burbuja de los estadios y creo que jugamos ahora en Mestalla, ojalá batamos récord de nuevo y ojalá en las 3 jornadas que quedan después de Mestalla batamos récord también, ¿no? Claro. En el Antonio Puchades. Desde luego. Y yo creo que eso es en lo que nos tenemos que centrar. Yendo a más cosas del pasado y presente para enfocar el futuro. Pasado-presente, hemos hablado de las lesiones, evidentemente situaciones que te han generado dolor, situaciones que te han, como has comentado en alguna ocasión, ¿no? Situaciones que no son de una vida normal, de no poder hacer lo que quieres. Sin embargo, por dar a conocer más a Andrea, la gente, y esto no sé si se puede decir, es seguro en un vestuario al final que precisamente con lo que tú has pasado a nivel lesiones y demás, que tengas la capacidad de, por muy mal que estuvieses por dentro, de sacar la sonrisa y de que alguna compañera que pudiese tener una lesión similar, o a lo mejor no fuesen lesiones similares, sino otro tipo de cosas, ser tú la que levantas a la gente cuando a lo mejor necesitabas tú un poco más de arrope, de abrazo, de que estuviesen pendientes. ¿De dónde se saca esa fuerza? Bueno, yo siempre digo que, como dije ese día, yo he intentado siempre sumar desde fuera y creía que la mejor manera de sumar desde fuera era que no se notase, ¿no? Lo que yo realmente estaba viviendo, porque si yo iba a la ciudad deportiva triste, con cara de perro, al final tus compañeras están pendientes de ti y tú lo que quieres es que estén pendientes del partido que juegan el domingo. Y yo siempre pues he intentado llegar en el coche, hacer el clic y poner la sonrisa, hacer las bromas, ¿no? Intentar sumar, intentar aprender desde fuera y bueno, la verdad es que no sé de dónde he sacado esa fuerza, pero creo que... Es que mentalmente entiendo que eso es muy difícil. Es muy difícil porque por luego cuando te da el bajón en casa y es complicado, ¿no? Cuando estás sola o estás con realmente tu entorno más cercano es cuando lo pagas. Pero para mí esa era la manera de sumar y de hecho yo estuve 2 meses y medio que mis compañeras no sabían, ¿no? Que iba a dejar el fútbol y
Y yo estaba ahí pues gritando, ¿no? Desde la grada para sacar los 3 puntos cada jornada. Y bueno, para mí esa era la manera de sumar y siempre lo va a ser. Creo que también depende de cada persona, ¿no? Al final es algo intrínseco también. Hay gente que es más transparente, yo pues Sí, no sé si es lo que, claro, no sé si es lo que he vivido. Soy capaz de ponerme una coraza muchas veces y dar una imagen de mí que igual no es la que realmente estoy viviendo, pero vuelvo a repetir que creo que esa es la mejor manera de ayudar y realmente de intentar desconectar, ¿no? Ese tiempo de entrenamiento. Fíjate la huella, o fíjense la huella, que el mismo día de la despedida, cuando estábamos ahí en la ciudad deportiva, evidentemente a ti te tenían que caer las lágrimas porque era un día muy especial, pero casi fue más al resto de personas que estábamos allí. Yo era la más entera. Casi tú misma estabas levantando, ¿no? Con tus palabras y con la presencia que tenías a los demás. Evidentemente, la huella con las compañeras actuales del Valencia, con las compañeras anteriormente en el Levante. Imagino por gente que no pudo estar, de la selección, ¿no? De tu paso por la selección española, que habrás recibido también 1000 mensajes en ese sentido, ¿no? De la capacidad que tienes. Sí, yo no he sido capaz de ver el vídeo. O sea, yo no he vuelto a ver esa comparecencia y no sé cuándo seré capaz de hacerlo, pero sí que me sorprendió incluso a mí porque estaba mucho más rota por dentro que lo que verdaderamente estaba transmitiendo. Pues sí que es verdad que no había empezado a hablar y había gente que ya estaba llorando y digo, esto no puede ser. pero sí, bueno, al final esa emoción había mucha gente y mucha gente que no pudo venir que realmente ha vivido desde el día 1. Lo que yo he sufrido y pues esa gente pues sabe realmente, ¿no? Lo duro que ha sido y lo duro que es tomar esta decisión viendo que bueno, que la recompensa pues no ha llegado o llegará de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, fue duro, pero a la vez fue muy bonito, ¿no? Ver esa sala tan llena, ver... O lo que ha venido después también. Ver, exacto, todos los mensajes de ánimo, toda de gente que no conocía, de instituciones, de personajes conocidos y yo aún a día de hoy me sorprendo, ¿no? De hecho, después de esa comparecencia me fui 3 días para intentar desconectar, porque tenía un congreso de fisioterapia y ahora te voy a preguntar por eso también. Y dije, desaparezco. Y cada vez que cogía el móvil no me lo puedo creer. Me estaba sorprendiendo mucho. Hemos hablado de la faceta entrenadora que estás en ello y vamos, no tengo ninguna duda te lo dije el día de la rueda de prensa, seguramente se pierde una gran jugadora, no tengo duda, pero va a venir una maravillosa entrenadora. Pero es que además eres una maravillosa estudiante, has sacado la carrera de fisioterapia, con muy buenas notas, por cierto, y también estás en eso, ¿no? En esa parte que también está vinculada al deporte, además especializándote en tu tipo de lesión, en el ligamento cruzado. Sí, bueno, yo creo que cuando me rompí la primera vez, tenía dudas entre 2 carreras y fue lo que me hizo ver que yo quería... Puntilla, ¿no? La puntilla para elegir fisioterapia. Y a partir de ahí ha sido para mí una manera de centrarme, ¿no? Durante esas lesiones, de olvidar esa lesión y de centrarme en, bueno, es lo que me ha pasado y quiero aprender más. Quiero que si alguna jugadora que yo trate pasa por eso, que pueda ayudarle lo máximo posible y que realmente no pase por lo que he pasado yo. Entonces, bueno, yo me estoy especializando en la prevención de lesiones sobre todo, la parte de fisio, pero más de readaptación, porque me gusta mucho pues lo que es el ejercicio correctivo, las habilidades del movimiento y lo que pienso es minimizar al máximo los riesgos de que las jugadoras vuelvan a sufrir esta lesión, porque además, bueno, centré mi trabajo de fin de grado en eso, hice un estudio epidemiológico sobre las lesiones en el fútbol femenino español, que era un tema que no se había estudiado y ahí pues salió, era algo más global, pero realmente salía lo que quería ver, ¿no? Que la cantidad de lesiones de ligamento cruzado anterior que hay durante una temporada y que eso, en vez de reducirse, se está multiplicando. Y bueno, al final es muy difícil encontrar el porqué, porque hay muchos factores de riesgo. Eso te iba a preguntar, con los congresos que vas, la formación, entre tú, los compañeros, acabáis de encontrar algún porqué al menos o algo que de indicios de cómo se puede hacer ese trabajo de prevención que comentabas. Bueno, creo que es complicado en el sentido porque creo que muchas veces está claro que nosotras anatómicamente y hormonalmente vamos a ser más propensas que los hombres. Pero bueno, me voy a meter en un jardín, pero al final es lo que yo pienso y creo que estamos desde la base, ¿no? Porque el fútbol femenino hace muy poco tiempo que es profesional y
y hacías el salto muy rápido. Yo en 14 años estaba compitiendo en primera división.